tener nuevamente en la exposición de las Escrituras a nuestro hermano Pedro Acosta de la Asamblea que se congrega en nombre del Señor ahí en Lota. Así que, hermano Pedro, adelante, le oímos. Muchas gracias, hermano Bastián. El tema que venimos siguiendo es una frase que aparece en algunos versículos, como se mencionaba en oración también, los unos a los otros, y un primer texto está en el libro de los Hebreos, que el día miércoles, en la reunión del miércoles, también el hermano Ricardo lo leyó. Hebreos 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Vamos a leer el 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí viene el versículo, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y agrega el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí está el primer versículo de los unos a otros. Hay versículos que nos pueden animar unos a otros. Hay versículos que nos pueden reprender también unos a otros y exhortar unos a otros. Y la idea de estos versículos también es que es algo horizontal, no como el mundo religioso que está una persona arriba como por las nubes y manda directrices hacia abajo, sino que cada hermano puede animar a otro hermano, puede exhortar a otro hermano, puede reprender a otro hermano, puede amar a otro hermano. Y el Señor mismo decía que Él es el Señor, Él es el Maestro, todos nosotros somos hermanos, todos nosotros estamos al mismo nivel, esa es la idea también. Bueno, podemos considerar la primera palabrita que aparece allí, el considerar, el saber que hay hermanos alrededor mío, el pensar, el meditar, que no soy yo solo dentro de la iglesia, del cuerpo del Señor. Pablo lo hablaba en el libro de Corintios en cuanto al cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. No es un miembro solo, somos muchos. Y cada miembro es importante. Y si falta uno de los miembros en nuestro cuerpo, el cuerpo se duele. ¿Cuánta falta nos hace cuando uno de nuestros miembros en el cuerpo está dolido? O nos pasa algo y resentimos aquella parte de nuestro cuerpo y cuidamos nuestro cuerpo. En lo espiritual debiera hacer lo mismo. No soy yo solo, sino que alrededor mío hay hermanos. Alrededor mío hay personas que lo que yo diga o lo que yo haga les puede afectar a ellos. Uno podría decir, bueno, yo sigo mi vida espiritual y no importa lo que pase con los demás, porque cada uno va a dar cuenta de sí ante Dios, esa es una verdad, pero sería muy mezquino, muy egoísta pensar de esa forma. Cuando nosotros andamos bien, los demás hermanos que andan alrededor de nosotros también están bien. Y cuando estamos mal, podemos afectar incluso con nuestro ánimo a un hermano que está cercano a nosotros. Y también tiene esta relación horizontal de que cada uno se influye con otro hermano. Y tengo que considerar al que está cerca, a mi hermano, considerarnos unos a otros. Y la otra palabra que aparece ahí, estimularnos al amor.
Y esta palabra, estimularnos al amor, allí no es automática. Esa palabra conlleva algo que nosotros debemos hacer. Debemos procurar esto. Debemos estimularnos cuando una persona, por ejemplo, está afectada en su cuerpo. Está, la palabra bíblica es paralítico, y lo digo por experiencia, ciertos músculos dejaron de funcionar, así que no servían, no cumplían su propósito. Así que de una u otra forma, los kinesiólogos y las maquinarias estimulaban aquellos músculos para que volvieran a funcionar. Identificaban cuáles eran las partes que estaban fallando y a través de ejercicios, a través de unas maquinarias, se estimulaban aquellos músculos para que volvieran a cumplir su función. Cada uno de nosotros es un miembro de nuestro cuerpo, la iglesia, y a veces no estamos cumpliendo nuestra función para lo que Dios nos ha destinado que hagamos dentro del cuerpo de Dios, y que nadie se sienta menos importante que otro, porque dice la palabra que a veces los cuerpos más pequeños, los insignificantes, son más importantes en el cuerpo del Señor. Y el estimularnos al amor quiere decir que hay que hacer algo para motivar, incentivar, para producir. El amor está allí en nosotros porque dice el apóstol Juan que Dios es amor. Y Romanos dice que ese amor ha sido traspasado a nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea que potencialmente tenemos el amor de Dios en nosotros. Pero a veces podemos llegar al punto de no querer a un hermano, de no amarlo. Y como decía el libro de Gálatas, también en algún punto llegar a mordernos unos a otros. Y explicamos en aquella oportunidad que esa parte allí de morderse unos a otros era destruir al hermano de distinta manera, pero el contexto era destruirlo, y podemos llegar a eso. Potencialmente podemos ser tan buenos hermanos, y también potencialmente en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, en nuestra vieja naturaleza, podemos ser tan crueles y tan malvados con un hermano. Allí está el poder que tenemos en nosotros de elegir qué podemos hacer con nuestras acciones. Si eso lo enfocamos para el bien, que vamos a andar en el espíritu, o lo vamos a enfocar para el mal, satisfacer los deseos de la carne, porque por naturaleza esos deseos van a ir siempre por delante de nosotros. Y cuando, por ejemplo, considerábamos que tenemos que perdonarnos unos a otros, nuestra naturaleza no lo quiere hacer. Es como está lo primero que cuando alguien me ha dañado a mí, lo primero es cobrar venganza, como decimos, y nos sentimos con el derecho incluso, bueno, lo que yo le hice es nada en comparación a lo que él me hizo. Y aquí dice estimularnos al amor, al amor. Entonces ahí nace una pregunta, obviamente, ¿cómo yo puedo estimularme o puedo estimular a mi hermano al amor? Al amor, el concepto de amor que la Biblia menciona no es un concepto abstracto que está en el aire y decimos, sí, yo te amo, yo te quiero, sino que el amor, Dios en su palabra lo aterriza, lo deja en acciones. Y por ejemplo, el texto conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese amor no lo deja en el aire. No es abstracto, sino que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Ahí está la acción. Ahí está lo que Dios hace. Él dice, te amo, y en acción, Él nos ha dado a su Hijo unigénito para proveer salvación a todo aquel que cree. Porque decir que nos amamos unos a otros es fácil. Hay un dicho, las palabras se las lleva el viento, pero las acciones, los hechos, las acciones permanecen. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano o del samaritano, aquella parábola? Si el samaritano
se hubiera acercado a aquel herido y le hubiera dicho, estoy preocupado por ti, y hubiera seguido su camino. Yo te quiero, yo te aprecio, no soy como el sacerdote ni como el levita, que pasaron de largo. Yo me acerqué a decirte que te quiero, que estoy preocupado por ti, y continúa su camino. No hubiera hecho ninguna diferencia. Pero ese samaritano mostró con hechos lo que él en su interior sentía que era la preocupación por el prójimo, por el otro. Y se preocupó de vendar sus heridas, de ponerle aceite, de llevarlo al mesón, de dar de lo suyo, poner dinero sobre la mesa, cuídamele, era como un cuidado, como si lo estuviera cuidando al mismo, y si gasta algo de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Entonces, toda esa preocupación ni siquiera tuvo que expresar palabras. Aquel herido sabía que el samaritano lo amaba, lo quería, se preocupaba por él, aunque no se lo haya dicho con palabras, se lo demostró con hechos. Y estimularnos al amor. Y el amor ahí está relacionado también con otra palabra que aparece, las buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Hay religiones que sí lo hacen y quieren alcanzar un estatus espiritual a través de hacer las buenas obras. Y hay listados de buenas obras. Y ellos entonces clasifican las obras. Hay obras pequeñas, hay obras medianas y hay grandes obras. Y dependiendo de las obras que se hagan, entonces uno alcanza un grado espiritual de excelencia si hizo una gran obra. Pero el creyente no hace obras para alcanzar la salvación. La salvación no es por obras, es por gracia. Lo dice el libro de Efesios. Y el Señor ha dejado estas buenas obras. Allí lo vamos a leer en el libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea, se jacte delante de la presencia del Señor. Yo entro al cielo por mis obras que he realizado en la tierra, no, es solamente por gracia. Y luego dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras, eso va conectado. Esas buenas obras son hechas por creyentes. ¿Qué pasa cuando hay personas que no conocen al Señor como su Salvador y hacen muchas obras y buenas obras? Delante de Dios, las buenas obras de esas personas son como trapo de inmundicia, sus obras de justicia, porque no están con Cristo. Tenemos un caso en el Nuevo Testamento de una persona que hacía buenas obras, daba limosnas, que era el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. Pero ¿qué pudo pasar con él? ¿O qué alcanzó? Sus buenas obras no le dio la salvación. Hechos 10, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y allí él ve una visión y continúa la historia, pero este hombre solamente alcanza para la visión que le dice que mande por Pedro, para que Pedro le va a decir lo que tiene que hacer. Y Pedro le predica el Evangelio, y este hombre es salvado y recibe el Espíritu Santo y fueron bautizados. Pero sus obras no le salvaron, sus limosnas no le salvaron. Así que cuando
Nosotros nos estimulamos a las buenas obras y en el vínculo que tiene que ver con el amor, es porque en nosotros mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace hacer buenas obras por el amor que mora en nosotros. Cuando hacemos una buena obra por otro, no estamos esperando una recompensa, como también se suele hacer. Y hay personas entonces que hacen una buena obra públicamente y que todo el mundo sepa lo que ellos están haciendo. Y conocemos en nuestro país también lo que se hace dando dinero por una buena causa, pero se hace públicamente y se hace que todos lo vean para esperar un reconocimiento de los demás. Que eso no esté en nuestro corazón, sino que cuando hagamos algo, como dice la enseñanza bíblica, que no sepa nuestra mano derecha lo que hace la izquierda. Incluso eso lleva un estudio especial. ¿Cómo puede ser que yo haga algo con mi mano derecha y no lo va a saber la izquierda? Es como que si yo hago algo, debo entonces olvidarme de que lo hice. Se hizo por amor al Señor, se hizo porque el Espíritu lo puso en el corazón y se hizo porque nació de este vínculo que hay de el amor. Y el amor que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón nos va a estimular a hacer obras buenas. No nos va a dejar tranquilos, no nos va a dejar pasivos cuando veamos una necesidad en algún momento, en algún hermano que está pasando por una necesidad. Y vamos entonces a poder estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y luego de ese contexto está el que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y aparece otra palabra más allí, exhortándoos, exhortándoos. Y ahí el contexto también es unos a otros. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para estimular a un hermano solamente tengo que decirle cosas buenas, cosas halagüeñas, cosas bonitas, que encierren incluso algo falso o alguna mentira entre medio, para tratar de estimularlo, de sacarlo de su bajón, de su tristeza, de ninguna manera. Hay hermanos que pueden ser estimulados y pueden ser por una exhortación, por encaminarlo de buena forma, de que se está apartando del camino y lo voy a animar, pero a través de una exhortación en amor. Ahí está el vínculo nuevamente, el amor. Yo puedo exhortar a un hermano, incluso reprenderlo, pero si lo hago en amor, va a ser una buena exhortación. Si lo hago sin amor, voy a hacer más daño que el beneficio que le voy a provocar a aquel hermano. Estimularnos entonces al amor, a las buenas obras y exhortándonos. Y otras veces nos va a tocar a nosotros ser exhortados por hermanos y tenemos que estar preparados en nuestro espíritu, tomarlo de buena forma. Ningún hermano nos va a exhortar pensando en criticarnos o en dañar nuestro ánimo. Cuando un hermano, tenemos que pensar y ponernos en el lugar del hermano que nos va a exhortar, lo ha pensado una o dos o hasta 3 veces antes de exhortarnos. Y tenemos que ponerlo en el lugar del hermano. Cuán difícil a veces es para aquel hermano tomar la decisión de venir donde uno y decirle, mira hermano, si sigues por este camino vas a ir mal en tu vida espiritual. Y allí nosotros podemos entender y con espíritu de mansedumbre recibir aquella exhortación. ¿Y cuál es el vínculo? El amor. Pero aquí nos hace pensar otra cosa el autor de los Hebreos. Esta exhortación debe ser mirando algo. Dice, cuanto más y tanto más cuando veis que ese día se acerca, cuando veis que ese día se acerca. Entonces, ¿cuál es ese día que se acerca? El versículo 37 lo dice, de ahí mismo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Si nosotros tenemos este concepto de que nos apoyamos unos a otros, de que somos parte de un cuerpo, parte de un todo, y que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, por su amada, y que Él quiere encontrar una novia pura, santa, sin mancha, como Él potencialmente la dejó. Entonces nosotros, por amor al Señor, vamos a querer que todos nuestros hermanos andemos bien. Y ahí está entonces la exhortación, pensando en que el Señor cuando venga, hay lo más hermoso en su iglesia, en su novia, en su esposa, en su amada, que la encuentre hermosa, sin defecto, sin mancha. Como decía, esto es un hecho para Dios, Él ya la ha purificado en la palabra, pero en la práctica tenemos que hacer ese ejercicio. El libro de Santiago, el capítulo 5. Santiago, el capítulo 5. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Luego nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y es interesante que siempre la Biblia una y otra vez destaca el hecho de que no somos perfectos, somos hombres que estamos sujetos a esta naturaleza pecaminosa. No somos perfectos. Cuando hay textos que utilizan esa palabra de perfecto, se refiere a maduros, creyentes maduros, pero incluso creyentes muy maduros en lo espiritual todavía están sujetos a aquellas pasiones. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente y concedió aquella petición que hizo. La oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El contexto entonces es la oración, la oración. Y si yo tengo un problema con un hermano, o si tengo problema en mí mismo respecto al pecado, mi oración no va a ser escuchada. Eso es claro. Y ahí está el concepto entonces que podemos confesar nuestras ofensas unos a otros. A veces ofendemos a un hermano. Hay una ley que el Señor la dejó porque sabe el Señor cómo somos nosotros y a veces hay hermanos que no saben que han ofendido a otros. Y por eso la ley que dejó el Señor es que el ofendido, el que se ha sentido ofendido por un hermano, vaya donde el que lo ofendió para arreglar el asunto. Y a veces pasa, y me ha pasado, un hermano se ha acercado y a conversarme y yo no me había dado cuenta de que lo había ofendido con mis palabras y fue una conversación provechosa. No digo que fue cómoda, pero fue provechosa y se agradece. Entonces, si seguimos las reglas del Señor aquí en el Nuevo Testamento, esa misma, podemos evitarnos tantos problemas. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestros hermanos? Muchas veces. De palabra, a veces de acción, de hechos, con miradas, anoté aquí con miradas. Incluso una mirada puede ser una mirada ofensiva, sin palabras, una acción, un menosprecio solamente con una mirada, y hemos ofendido a un hermano. Un comentario desubicado en un momento inapropiado puede ofender a un hermano, y podemos herir a un hermano sin nosotros saberlo. Lo digo nuevamente, no es necesario a veces que lo sepamos en el momento. El caso que comenté yo, pasaron como 2 semanas, y en esas 2 semanas yo ni enterado de que había ofendido a un hermano.
confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto es recíproco. No es que siempre nosotros vamos a estar ofendiendo. A veces nos van a ofender a nosotros. Y el mandato del Señor es que arreglemos cuenta con nuestros hermanos, que tratemos de estar en paz con todo el mundo. Y el beneficio es para nosotros. Sí, porque si no lo hacemos, como que guardamos cosas, es como que criamos raíces de amargura, como mencionábamos la otra vez. Orad unos por otros, ahí está también, para que seáis sanados. A veces los hermanos piden oración. ¿Puede orar por mí en este asunto específico? Y le decimos, sí, vamos a orar. Vamos a orar. En lo personal he tenido que tomar la buena costumbre de anotar porque a veces se me olvidaba. Y hubo un momento en que me agradecieron por una oración que yo no realicé. Y ahí hay que confesar, hermano, delante del Señor, oré solamente una vez, no fui de una oración constante. Así que ahora anoto la persona que me pide una oración en algo específico y luego también preguntando y actualizando cómo va la situación por la cual estamos orando, porque estamos orando, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que está aquí en la tierra, el Señor la va a hacer conforme a su voluntad, a sus propósitos. Es algo poderoso cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre un asunto. Así que podemos orar unos por otros. En el vínculo familiar también se cumple unos por otros. Los esposos orando unos por otros, los padres por los hijos por los padres, los familiares unos por otros, si son creyentes, unos por otros orando. Si 2 familiares también se ponen de acuerdo por un tercer familiar que no es creyente, unos por otros orando. Pero para orar de esa forma, justo allí pone el otro texto, de que confesemos nuestras ofensas, porque podríamos estar orando a Dios o estar de acuerdo con un hermano orando unos por otros por algo en específico. Si estoy enojado, estoy ofendido o no he arreglado un asunto con un hermano, en la práctica sí se va a poder realizar. Vamos a poder elevar nuestra oración, pero esa oración no va a ser oída, no va a ser escuchada, va a ser estorbada. Incluso dentro del matrimonio se habla del estorbo en la oración. Hay que estar bien con el esposo, la esposa, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y ahí utiliza la palabra para que seáis sanados, sanados, porque las ofensas hieren y puede ser como una enfermedad. Podemos estar enfermos espiritualmente, como terrenalmente también pasa que podemos estar en mal y vamos al médico porque sentimos dolores, no estamos bien, no respiramos bien, entonces vamos y nos dan una medicina y nos recuperamos. Y en lo espiritual a veces nosotros mismos por nuestras acciones andamos mal espiritualmente y tenemos que ser sanados. Que no quede nada de eso dentro de nosotros. Aquí mismo en Santiago, en el capítulo 4, hay otra frase de los unos por los otros. Tiene que ver con nuestra lengua, nuestra boca. Ahí viene hablando, había hablado ya Santiago de la lengua, dice versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y esto lo vimos en una oportunidad ya, aquellas personas que se levantaban como juez, y Romano nos habla acerca de eso,
¿Quiénes somos nosotros para que nos levantemos como jueces, como amos del criado ajeno? Para su Señor está en pie, para su Señor cae. Que el Señor nos ayude y nos libre de que no nos transformemos en juez de un hermano. Aquí no tiene nada que ver con lo que es la disciplina. La disciplina tiene que aplicarse en la congregación, en la iglesia, y los parámetros están claros para el hermano que ha pecado y tiene que ser disciplinado. Pero aquí tiene que ver con el otro juzgar, el murmurar. Y yo murmuro contra mi hermano y juzgo a mi hermano. Y me transformo como superior a él por el hecho de estar juzgando y él siendo juzgado. El Señor no quiere eso. Para el Señor estamos en pie o para el Señor caemos. Y todos somos siervos del Señor. Y creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el tribunal de Cristo, cuando aquellas obras pasen por el fuego del escrutinio de nuestro Señor. Porque nosotros aquí en la tierra vemos muchas cosas, pero el Señor ve los corazones, ve la intención de nuestras acciones. Así que el Señor nos libre de murmurar también los unos de los otros. Otro versículo que utiliza esta frase está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nuevamente allí el vínculo del amor. Se fija que durante todas estas frases que hemos mencionado, casi siempre en el contexto aparece el amor. El amor. Y el texto dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Y lo enlazamos con la murmuración que venía en el texto anterior. No es algo bueno la murmuración contra mi hermano. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y esto tiene que ver con el amor, porque yo por amor voy a hospedar a un hermano. Hay una promesa que dice que algunos sin saberlo recibieron ángeles en su casa por ser hospedadores, por cumplir una ley divina, por hospedar. Pero debe hacerse sin murmuraciones. En la práctica a veces se han hospedado hermanos sin nosotros conocerlos. Sabemos que son hermanos solamente. Nunca nos habíamos visto, nunca habíamos intercambiado una palabra, pero al momento del hospedaje, conversando, hay una sensación como si hubiéramos conocido desde antes a esa persona. Y los que han experimentado eso es porque tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, porque estamos en las mismas cosas. No es extraño entonces que uno piense y sienta que había conocido a esa persona desde antes, al momento de hospedarlo. Y obviamente en lo práctico también, la murmuración relacionada con el hospedaje tiene el sentido de que yo hospedo a alguien, cumplo esa ley o cumplo ese consejo que se da, que hospedemos unos a otros, pero por el interior, por dentro, no estoy al 100% convencido de lo que estoy haciendo. Entonces a veces hago algo porque hay que hacerlo, porque se debe hacer, pero dentro mío estoy como de mala gana haciéndolo. Por eso hablaba también del tribunal de Cristo, porque eso va a ser pasado por fuego y no va a ser una piedra preciosa, ni oro, ni plata. Va a ser hojarasca, porque tal vez en apariencia se hizo algo bueno, y lo mismo tiene que ver con las buenas obras, se hizo algo bueno,
pero la intención que estaba adentro no era la correcta, no era la agradable delante de Dios. Entonces hicimos algo bueno, hospedamos a alguien, pero le agregamos lo nuestro, lo humano, lo carnal, que fue la murmuración. Otro versículo en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, y también tiene que ver con nuestra boca. Capítulo 3, versículo 9. No mintáis, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus acciones. Una de esas acciones del viejo hombre, de la vieja naturaleza, es la mentira. El versículo 8 menciona otras más. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Por eso decía, potencialmente está allí todo eso. Podemos ser tan buenas personas siendo creyentes, pero al mismo tiempo, siendo creyentes, podemos ser unas personas malas, malvadas. Esto no quiere decir que vamos a perder la salvación de ninguna manera, pero si los consejos se entregan, esta palabra se escribió en el primer siglo, donde todo era nuevo. A veces nosotros vemos la situación que se vive hoy día en la iglesia y pensamos, me hubiera gustado vivir en el siglo primero, donde estaba todo comenzando, pero no era todo felicidad, no era todo color de rosa. Por eso Pablo tiene que escribir estos consejos. ¿Podemos pensar que un hermano le va a mentir a otro hermano? Lamentablemente lo hemos visto. Y hemos quedado a veces sorprendidos, incluso cuando hermanos mienten y hay evidencia ahora a través de videos, de grabaciones, de audio, de las cartas, los emails, toda la tecnología que está en el día de hoy, quedan evidencias de que la persona está mintiendo. Podemos verlo en la política, incluso dicen, no, es que los políticos mienten, está bien. Y varias otras personas en nuestra sociedad mienten, pero es como parte de su trabajo. Hay abogados que mienten para rescatar o sacar a su defendido. Pero en los creyentes, en los que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, cuando predicamos también mencionamos la mentira. En Apocalipsis allí dice que no entrarán los mentirosos en el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una mentira. El padre de la fe, Abraham, descendió a Egipto y mintió respecto a su esposa. Una mentira. Y el Señor dijo acerca del padre de mentira en Juan capítulo 8, refiriéndose a Satanás: vuestro padre es el diablo. Él es padre de mentira. Es homicida desde el principio. O sea que la mentira a veces nosotros la miramos como algo pequeño, pero es fatal, es grave. La caída del hombre se produjo cuando la serpiente le mintió a nuestros padres ahí en el huerto del Edén. Dios dice una cosa, la serpiente dice otra. No moriréis, le dijo. Introdujo la mentira.
Caín le mintió a su hermano, llevaba la intención de matarlo. Salgamos al campo. No le dijo abiertamente, mira, yo te quiero invitar para matarte. Una mentira encubierta. Y hay mentiras en la Escritura que no se esconden. No se esconden. La esposa de David, la hija de Saúl, mintió, puso una estatua en su cama. Y cuando entraron a matar a David, ella dijo, me obligó, me amenazó. La religión a veces utiliza la frase, son mentiras piadosas, mentiras blancas. Cuando Rahab, para proteger a los espías, mintió, se utiliza eso, una mentira piadosa porque protegió a los espías, pero la Biblia no habla de eso. Mentira es una mentira, no hay mentira blanca, no hay mentira piadosa, es una mentira. Así que lamentablemente es algo que puede ocurrir entre hermanos, en algo tan simple como nos juntamos a las 4, bueno, y llegamos a las 4:30 o a las 5. Dijimos una hora y no la cumplimos. Y es como de repente se empieza a habituar a eso. No mintáis los unos a los otros. Y esto tiene que ver porque la mentira es parte del viejo hombre, de la vieja naturaleza. ¿Y cuál es el remedio? Lo da en el versículo siguiente. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestro viejo hombre tiene que desaparecer. Tenemos que vestirnos del nuevo. Y en el nuevo no hay mentira. Hablad cada uno verdad con su hermano. Cada vez que nosotros podemos mencionar una mentira, si no es de Dios, ¿a quién le estamos dando lugar allí a través de nuestra boca, de nuestras palabras, de lo que decimos? Y nuevamente el peligro de nuestra lengua. Santiago habla fuertemente de eso. No podemos, una fuente no puede dar 2 clases de agua. Con nuestra boca alabamos a Dios, bendecimos a Dios y al mismo tiempo a veces ofendemos a nuestro hermano. Decimos verdades espirituales tremendas, pero a veces también en nuestra boca hay mentiras. No debiera ser así. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que eliminemos por completo aquellas mentiras. Cuando le preguntan a Pedro, ¿tú estabas con aquel hombre? Pedro dijo, no le conozco, mintió. El gran apóstol Pedro mintió. Estaba también cuando Pablo llega y en los Gálatas tiene que escribirle, porque él aparentaba con los judaizantes. Pablo tiene que reprenderlo públicamente porque era de condenar. Las apariencias también estaba en cierto sentido mintiendo allí. Estaba haciéndose a los judíos. Cuando llegaban otros hermanos, él como que no se juntaba allí. La apariencia. Y estos pecados tienen que ver también con nuestra boca, con nuestro hablar. Y para terminar vamos a reflexionar acerca de eso, de nuestro hablar, nuestras palabras. En Proverbios aparece un texto y es el que vamos a leer para terminar. En Proverbios capítulo 12. Como decía, a veces nuestras palabras ofenden a nuestro hermano, pero también nuestras palabras pueden animar a nuestros hermanos. Proverbios 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra.
hemos visto todo lo que podemos hacer unos con otros, unos a otros. Y la mayoría de las cosas, como la murmuración unos a otros, el mentir unos a otros, el animarse unos a otros, el perdonarnos unos a otros, aparte de acciones, también llevan palabras. Y aquí en este proverbio podemos pensar, imaginarnos en un hermano que está mal, que está abatido, que está acongojado, que está triste. ¿Y cuántas veces nos hemos entristecido y hemos caído, como decimos nosotros, en un bajón? Estamos bajoneados y espiritualmente andamos mal. El enemigo gana ventaja con nuestro desánimo. Por eso el Señor nos invita a animarnos unos a otros. A veces podemos estar bien nosotros y animamos a otro hermano, y otras veces nos ha tocado que nuestro hermano nos anime a nosotros porque estamos mal, estamos tristes espiritualmente. Y ahí entonces podemos reflexionar en ese texto: la buena palabra lo alegra, la buena palabra lo alegra. ¿Hay en nosotros buenas palabras? Colosenses nos dice que more la palabra de Cristo en nosotros. Y para que suceda eso, que de nuestra boca salgan palabras de ánimo, palabras de alegría, palabra buena, tenemos entonces que estar alimentándonos de la buena palabra. Y esa buena palabra no la vamos a encontrar en un programa de televisión, por ejemplo. Lamentablemente, una vez una persona quiso darme un consejo y su fuente de la consejería era un matinal. Eso es un buen consejo porque yo lo escuché en el matinal, dijeron esto. No era una fuente de buena palabra o de buen consejo. Los buenos consejos, las buenas palabras van a ser extraídas de la palabra de Dios, de los consejos que encontramos allí. Y una buena palabra es como agua en un desierto. Una buena palabra puede dar tranquilidad, puede dar regocijo a una persona que está pasando por necesidad espiritual. Siendo creyente también tenemos necesidades espirituales. También podemos pasar por valle de sombra. Y el Señor utiliza hermanos a veces para levantar nuestro ánimo, para sacarnos de ese lugar de congoja, porque la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Y podemos ser alegrados por un hermano, por una buena palabra. Y el capítulo 18 de ese mismo libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Había considerado usted que nuestras palabras, nuestra lengua tiene poder en lo espiritual? Hay un poder allí, que nuestras palabras pueden levantar a un hermano de su congoja, de su tristeza, de su desánimo, y nuestras palabras pueden ser palabras de perdón, como decía también, de exhortación. Podemos exhortar a un hermano, pero de buena forma, y nuestras palabras lo pueden animar a salir de ese valle de sombra en el que se encuentra. Y hay poder entonces en nuestra lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, nuestras palabras, lo que decimos. Pensamos lo que decimos a otros hermanos antes de decirlo, o solamente lo decimos. A veces podemos decir palabras que no medimos las consecuencias que pueden traer aquellas palabras. Y podemos hacer una pregunta allí. Aquí tengo un listado de palabras, solamente las voy a mencionar. Nuestras palabras edifican. Cuando hemos hablado todos estos temas los unos a los otros, cuando salen palabras de nuestra boca a nuestro hermano, esas palabras edifican, son para edificación,
¿Son de crítica o de regaño los unos a los otros? ¿Son chismes, como lo hemos visto, que las mentiras, los chismes, los rumores, todo eso no es de Dios? ¿O son de consuelo? Son de consuelo al hermano que está abatido, que está angustiado, que está necesitado, y tenemos el poder en nuestra lengua de, con palabras sacadas de la Escritura, darle una palabra de consuelo, de aliento, de ánimo. ¿Promueven la unidad estas palabras? ¿Promueven la unidad las palabras que salen de nuestra boca? ¿O son quejas? Leímos también un texto: no os quejéis unos a otros. A veces de nuestra boca salen solamente quejas de unos a otros. Y a través de nuestras palabras podemos elevar el ánimo, el espíritu y la vida espiritual de un hermano con nuestras palabras. Y en lo práctico yo reconozco que varias veces palabras de hermanos me han ayudado, me han animado y también me han exhortado, me han reprendido. Y unos a otros tenemos que hacerlo. El Señor nos ayuda, hermanos, a poder cumplir estos consejos que el Señor nos da, y así vamos a tener una mejor vida espiritual. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.